orden de captura internacional, la orden de captura internacional contra el sacerdote Mauricio Víquez por las denuncias de abusos, de abusos sexuales, bueno, me parece que es así, abusos sexuales. Esto coinciden de manera muy cercana a ambos temas, y nos acompaña para poner en perspectiva este tema Francisco Soto. Él es sacerdote de Alajuela. ¿Perdón? Alberto Rojas. Sí, también Alberto Rojas, de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional de Ciencias de la Religión. También nos acompaña el diputado Enrique Sánchez vía remota, y Anthony Venegas nos acompaña vía telefónica. Bueno, él es una de las personas que ha denunciado los abusos de manera abierta y que estuvo aquí en conferencia de prensa junto con el diputado Enrique Sánchez la semana pasada, los abusos cometidos cuando eran monaguillos por parte del sacerdote Mauricio Víquez. Bien, voy a empezar tal vez con Anthony Venegas, que nos acompaña vía telefónica. Le voy a pedir a nuestros otros invitados, Alberto Rojas, Francisco Soto e igualmente Enrique Sánchez, que nos den un minuto para escuchar su primera reacción. Anthony Venegas, quien ha denunciado los abusos cometidos por el sacerdote Mauricio Víquez, su primera reacción sobre esta orden internacional de captura del sacerdote. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, por dicha. Le escuchamos. Bien, gracias. Anthony. Sí, claro, bueno, Venegas. Pues realmente esta noticia fue una muy buena sorpresa, sinceramente. Creo que en este momento y después de tanta lucha de meses estamos pues cosechando los frutos de tanto esfuerzo y de tanta lucha. El hecho de que este señor ya esté siendo buscado internacionalmente pues nos alegra y nos motiva a seguir adelante con todo este proceso. Estamos encontrando la justicia que necesitamos en la mayoría de nuestros casos ya prescritos. Pues no lográbamos tener acceso a esta justicia, y ahora con este caso que se da gracias a las denuncias, pues entonces sí estamos pues con la opción de encontrar la justicia penal para este señor, para este abusador de menores. Muy contento con la noticia de la Fiscalía. Lo que sí esperamos es que pues logren dar con este señor y iniciar el proceso penal que se deba llevar. Usted, Anthony, ha tenido, conversaciones con los otros jóvenes que vivieron esta experiencia. ¿Cree usted que al girarse esta orden de captura también pueda generar mayores denuncias, más denuncias? Claro, por supuesto. Han sido mucha la gente que nos ha contactado, a Michael y a mí, después de que empezamos con todo este proceso y esta denuncia pública. Mucha gente pues con el miedo a denunciar, que eso tristemente es el factor común que durante tantos años, el hecho de denunciar a un sacerdote, el hecho de denunciar pues ante la Iglesia Católica, porque existe como un pensamiento de que pues igual no se hace nada. Son muchísimos los jóvenes y señores y muchachos que nos han contactado contándonos sus historias de abuso. A muchos los hemos guiado a poner denuncias canónicas y bueno, creo que como se puede ver en este momento, el tema es denuncia de abusos de poder, y es muy importante que las víctimas sigan denunciando, que las víctimas sigan alzando la voz, porque no solo se encuentra justicia, sino es parte de la sanación que debemos llevar. Es una lucha constante que no sé si estamos seguros de que se vaya a sanar todo lo que hemos sufrido durante nuestra vida, pero bueno, es importante que se dé esto, es importante que este tema esté sobre la mesa definitivamente para enfrentarlo y encontrar soluciones. Por eso la cumbre que está iniciando hoy nos llena a nosotros de esperanza, y con muchísimas expectativas la recibimos también.
Gracias, Anthony Venegas, por darnos sus primeras reacciones como una de las personas que ha denunciado los abusos sexuales cometidos, los delitos de violación sexual cometidos por presuntamente por el sacerdote Mauricio Víquez, quien tiene ya orden de captura internacional girada por los juzgados de nuestro país. Y bueno, vamos a poner en perspectiva lo que es la cumbre antipederasta. ¿Qué significa eso? Alberto Rojas, de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, nos va a tratar de explicar qué significa y por qué este llamado del Papa Francisco a poner un punto clave que ha generado muchísima animadversión a nivel mundial y también muchísima antipatía hacia la Iglesia Católica, pero sobre todo la pérdida de fieles a lo largo del mundo. Buenos días, Alberto Rojas. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Empiezo con esto último que usted acaba de decir. Imagínese que en Latinoamérica ya hay 7 países que no tienen mayoría católica. ¿Cuáles son? Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay y Chile. Estamos hablando de una gran parte en Centroamérica. Una gran parte de Centroamérica. Y lo importante es que Uruguay y Chile ya marcan una tendencia, y es que no es que las personas se hagan evangélicas, sino que lo que reina es la decepción por las religiones, por todas las religiones, por todas las confesiones. Entonces, y un factor que está precisamente afectando la credibilidad de las iglesias, y en particular de la Iglesia Católica, es precisamente todo este problema de abuso y violación sexual. ¿Qué significa que el Papa Francisco haga esta convocatoria? ¿Por qué la hace? Bueno, porque un tema que se ha ocultado, que se ha tapado, eso es lo que más se le ha recriminado a la Iglesia, en particular también a las autoridades eclesiásticas del país, a todas las figuras de la Iglesia Católica. Vamos a ver, el asunto se puede explicar de esta manera. Si fuera un asunto de 1, 2 o 3 curas en diferentes lugares que abusan de menores, pues uno podría decir, bueno, esto es un problema básicamente personal, de desvío moral de algunos curas, pero el problema es que son muchos los casos y en muchas partes, en Pensilvania, en Boston, en Costa Rica, en Chile, en Alemania, en Francia, en Australia, y entonces algo está pasando en la estructura de la iglesia. Ya no es un asunto personal, es una manera de organizar la iglesia, de reproducir la iglesia, que está afectando absolutamente a todo el mundo. Y el asunto es que se hizo evidente y ha salido al público. Entonces el Papa Francisco dice, bueno, tenemos que ver qué hacemos porque esto ya se nos salió de las manos. Es un problema mundial, por decirlo así. Hay algo en la estructura eclesial que permite que este tipo de casos se reproduzcan en todo lugar, que es lo que está ocurriendo. Entonces, precisamente, esto no es que van a salir ya aquí conclusiones y va a salir una encíclica papal, sino precisamente es una primera reunión para comenzar a reflexionar y estudiar la problemática y comenzar a ver qué tipo de orientaciones se pueden generar dentro de la iglesia para evitar este problema. Vamos con la opinión ahora de el sacerdote José Francisco Soto. Buenos días, gracias por acompañarnos. Una cumbre con 190 cardenales que estaría arrancando este jueves, obispos de todo el mundo, con el Papa, con la idea de atajar lo que se llama la lacra, así le califica en el seno de la Iglesia, que ha pedido perdón por mirar hacia otro lado. Eso es lo que dice la prensa internacional. Buenos días, José Francisco Soto, le escuchamos. Muy buenos días, doña Laura y compañeros que están en el set reflexionando en torno a este tema. Me parece muy interesante porque esto que se llama cumbre, ¿verdad? Ese protocolo es nuevo, lo está introduciendo el Papa Francisco. Normalmente
estos encuentros dentro de la práctica de la iglesia siempre se hacían a través de audiencias, ¿verdad? Audiencias a conferencias regionales, nacionales, o bien a través de sínodos, ¿verdad? Sínodos, caminando juntos, ¿verdad? Sínodos regionales e incluso sínodos universales. Pero esta vez no está utilizando la figura del sínodo ni la audiencia, sino de cumbre. Vamos a ver cómo se desarrolla. Ahora, a mí me parece importante que el Papa sí está asumiendo una responsabilidad histórica muy grande, porque el problema de la pedofilia en el clero no es un problema de nuestros días. Es un problema que arrastra la iglesia desde hace mucho. ¿Qué sé yo? Veamos, por ejemplo, en la Edad Media. En la Edad Media, en la vida monástica, que es la que domina prácticamente, este problema se dio, sobre todo después de las cruzadas, ¿verdad? Recordemos que las cruzadas es una guerra santa que involucra a toda Europa, príncipes, obispos y todo. Sin embargo, el problema es que la gente que venía herida, golpeada de esto, los príncipes no tenían pensiones de guerra ni nada, y los colocaban todas estas personas en los monasterios. Y esto generó, lógicamente, sabemos, por ejemplo, los lisiados de la guerra de Vietnam, todos los problemas que ha traído a Estados Unidos con todo el desarrollo de las ciencias sociales y demás. En el siglo XII, XIII, esto no existe. Entonces ahí también se dio mucho problema de esta naturaleza. La iglesia como que aprendió a convivir con toda esta realidad y esto es lo que ha generado esta situación que hoy explota, porque a través de la historia la iglesia como que en las familias nobles y todo el problema se disimulaba y demás. Ahora no quiero justificar y decir esto que no había que enfrentar el problema en algún momento, ¿verdad? José Francisco, vamos a ir ahora de inmediato con Enrique Sánchez, diputado que está proponiendo que no prescriban los delitos de abusos sexuales contra menores en el plazo de 10 años, sino que se incremente el plazo a 25. Diputado, empieza la cumbre antipederastia con un tema importantísimo. Se ha estimado, algunas investigaciones han cifrado en 100.000 el número de menores que han sido abusados en centros católicos, 100.000 en todo el mundo. Y hay en el Vaticano entre 3.000 y 6.000 casos a la espera de ser investigados por falta de personal. Pero bueno, la iglesia está pidiendo perdón, sobre todo porque ha sucedido que ve hacia el otro lado. Eso dicen los distintos artículos. Ha sucedido lo mismo en Costa Rica. ¿Cuál es su opinión sobre esta cumbre? Y también a propósito sobre que coincide la orden de captura internacional contra el sacerdote Mauricio Víquez. Buenos días. Muy buenos días, Laura, y muy buenos días a las personas que participan y que nos ven el día de hoy. La cumbre que convoca el Papa Francisco para mí es un resultado de la ruptura del silencio que han hecho muchos jóvenes y niños y hombres que fueron víctimas de abusos por parte del clero en diferentes lugares del mundo. Es decir, es una consecuencia de esta denuncia y que la iglesia no puede ya más mirar al lado o no atender estas denuncias. Para que esto deje de ser una pura esperanza y se convierta en una acción concreta, creíble de parte de la jerarquía de la iglesia de combate a este tema, yo esperaría que sí surgieran algunos resultados específicos, tanto a nivel del Vaticano como de las diferentes conferencias episcopales en el mundo. Particularmente en el país, yo espero una acción vehemente de la conferencia episcopal de poner a todos sus servicios a ayudar que el sacerdote Mauricio Víquez finalmente sea detenido y traído al país para cumplir con la justicia. El caso de él, que está aún vigente, prescribe en el mes de septiembre, son pocos meses. La iglesia espero verla colaborando con las autoridades de la Fiscalía para que esta detención finalmente se pueda hacer. Otra acción concreta que me gustaría ver de parte de la conferencia episcopal es un apoyo explícito al proyecto de ley. No es un proyecto de ley solamente mío, es un proyecto de ley que surge propiamente de las víctimas
de abusos y que tiene el respaldo de diputados y diputadas de todas las fracciones legislativas, para que los delitos sexuales contra personas menores de edad no prescriban a los 10 años después de la mayoría, sino a los 25. Esto lo hemos explicado varias veces. Esto lo que se representa es la posibilidad de que las personas tengan el derecho a tener el tiempo que necesitan para poder no solamente procesar el trauma que implica una denuncia de esta naturaleza o un abuso de esta naturaleza, sino poder enfrentarse al poder judicial. Entonces, en concreto, yo creo que la Iglesia, tardíamente, pero finalmente de parte del Papa Francisco existió una reacción a las miles de denuncias en el mundo, y que esta reacción, para que genere realmente una esperanza de cambio en la relación o en este tema que ha afectado por siglos, como decía el sacerdote, a la Iglesia, tendría que verse en acciones concretas, es decir, acciones de cero tolerancia, pero reflejadas en acciones concretas y no solo en declaraciones y en perdón. El perdón es necesario, el perdón es oportuno, pero debe ir acompañado de acciones específicas de resarcimiento a las personas víctimas, y el resarcimiento se da también por medio de la justicia y también de control y de denuncia, de acompañamiento a las denuncias penales. Es decir, que no se quede esto solamente dentro del derecho canónico con las sanciones que corresponden, sino que haya una colaboración explícita y abierta de la Iglesia con el derecho penal o con la justicia más bien de cada país, para que se cumplan o para que estos casos finalmente reciban justicia. ¿Qué se puede esperar, tomando las palabras de Enrique Sánchez, diputado? ¿Qué se puede esperar, Alberto? Porque me parece interesante, Rojas, de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, con esta cumbre. Y le digo lo siguiente, es una lacra, así lo está definiendo por lo menos, dice un cardenal español, dice, un solo caso resulta una atrocidad. Se está hablando de 100.000 casos, a ver, o más bien 100.000, el número de menores que habrían sido abusados. Imagínese usted en centros católicos en todo el mundo, 100.000. Estamos hablando de que el Vaticano tiene 3.000 a 6.000 casos. ¿Habrá cambios después de esta cumbre? ¿Esperaremos cambios también en la Iglesia Católica aquí? Y sobre todo tomando en cuenta, lo define también este mismo cardenal, una lacra que amenaza con arrasar la institución más poderosa de la tierra. Muy bien, ya hay un cambio. Y es que la cumbre, y hay un reconocimiento oficial y abierto de que el problema existe. Digamos, ese es un primer cambio importante. El segundo cambio, y tal vez el más importante, es si se va a atacar de raíz el problema. Y ahí es donde uno puede tener algunas dudas. Y precisamente porque el problema cuestiona los cimientos fundamentales de la Iglesia Católica. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está el asunto? El asunto es precisamente unas relaciones jerárquicas que se establecen con la sociedad, con las personas, donde no hay ningún tipo de control ni ningún tipo de cuestionamiento de un sacerdote. O sea, no hay posibilidad de participación ni de control. ¿Quién controla a un sacerdote? El obispo. Pero el obispo está más preocupado por la institucionalidad de la Iglesia. O sea, la institución se ha puesto por encima de las personas y de el bienestar y la integridad de las personas. Y entonces, precisamente, cuando venían los problemas, se tapaban, se hacían de la vista gorda, como decimos comúnmente. ¿Por qué? Porque había que defender la credibilidad de la Iglesia. Y las víctimas, la institución fuerte del planeta. Había que defender esa fortaleza, ese poder había que defenderlo, que es un poder jerárquico. Entonces, la única posibilidad, o sea, la vacuna, por decirlo así, es cambiar las relaciones jerárquicas de la Iglesia, que precisamente es aprovechada por algunos, no por todos. Hay sacerdotes que viven su vocación de la manera más fiel y plena y a la par de las comunidades de su parroquia, pero precisamente esta estructura de incuestionabilidad le permite a algunos sacerdotes, amparados a su poder, precisamente cometer este tipo de abusos y violaciones, y sin ningún tipo de cuestionamiento, y además que ellos tienen el poder simbólico de definir qué es lo legítimo, y entonces pueden decir, bueno, mis acciones son legítimas porque yo tengo el poder de definir eso, y
¿quién me cuestiona absolutamente nada? En la estructura de relaciones que establece la iglesia con las comunidades es una estructura en donde tiene que haber obediencia plena. O sea, no hay posibilidad de que yo como feligrés cuestione a un sacerdote. No hay ninguna posibilidad. Y eso no es común. Hay otras estructuras eclesiales, hay otras eclesiologías, hay otras maneras de organización en la historia de la iglesia o de las iglesias en donde precisamente se da más posibilidad de participación, cuestionamiento de las personas que componen la comunidad eclesial. Esto se cerró completa y totalmente dentro de la iglesia. Se miró para otro lado. ¿Qué dice el sacerdote Francisco Soto sobre lo que está afirmando Alberto Rojas de la Escuela Ecuménica? Igualmente, ¿qué se puede esperar? El Papa Francisco se atrevió a convocar a ver un tema, no a ver hacia el otro lado, a ver de frente. Se habla de 140 conferencias episcopales reunidas con un objetivo, que la iglesia vuelva a ser un lugar seguro. Eso es lo que está diciendo Federico Lombardi. ¿Eso se podrá lograr después de esta cumbre? ¿Qué dice Francisco Soto, sacerdote? Yo creo que, es decir, el asunto es mucho más complejo de como lo plantea Alberto. Es una cuestión ya que está en la cultura. Es esto. Nosotros, todo Occidente, somos herederos de una moral sexual judeo-cristiana en la cual la persona humana está vista dualmente, es decir, blanco y negro. Qué sé yo, el ser humano se ha concebido dentro de esta moral como en un vaso que contiene una cantidad de aceite y agua. La parte de aceite sería todo el aspecto espiritual del ser humano, es decir, y el agua sería toda la parte corporal, digamos, física y demás. Nunca se identifican. Esa moral ha predominado en todos los monasterios, en toda la Edad Media y toda la cultura occidental. Entonces, en esta visión se ve la heterosexualidad, digamos, como lo que hay que cuidar detalladamente y donde se puede dar el pecado. De ahí que la moral en la iglesia de la sexualidad está muy orientada hacia la procreación. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia plantea? La Biblia no ve esta dualidad, sino que la Biblia, en el mismo vaso, que sería la condición humana, lo que hay es agua y sirope. Es decir, el sirope se identifica con el agua y el agua con el sirope. Y entonces aquí hay otra concepción de la moral sexual. Ya no, entonces el placer juega otro papel y demás. Entonces, esto está impregnado en la cultura, ¿verdad? Entonces, esto no es tan fácil de cambiar. Yo creo que el Papa da un paso. Y ni creo que una cacería de brujas meter a todos los pederastas en la cárcel va a solucionar el problema. Es un problema de todos. Tenemos que revisar códigos educativos, currículos. Por ejemplo, en este momento en Costa Rica, ¿por qué tiene que ser solo la iglesia la que... ¿Qué está haciendo todo? ¿Qué está haciendo como sociedad para ver, por ejemplo, esa iniciativa del Ministerio de Educación en el programa de sexualidad y afectividad? ¿Qué aspectos, qué evaluación hemos hecho? ¿En qué ha contribuido a sanar toda esta situación? Es un problema muy complejo. Yo admiro, hace como un año tuve una experiencia un poco con un monasterio budista, y a mí me llama la atención, en otra cultura, con otra lógica de pensamiento un poco moral, en los budistas, en los monasterios conviven adultos, chiquitos y todo el mundo, aquellos, y claro, porque hay otra concepción de la moral sexual, ¿verdad? Y otra lógica dentro de su espiritualidad, ¿verdad? Que les permite, y de hecho casi por esos monasterios en el sureste asiático, digamos, toda esa zona, pasa casi todo ciudadano, tiene que hacer 1, 2 o 3 años de experiencia monástica para ser una persona íntegra. Sería interesante también que revisemos todos esos patrones. Es una situación compleja y que de una labor muy grande y totalmente
integral. No, me parece a mí que no es solo de sectores o de profesionales, sino es toda la sociedad la que debe revisar estos comportamientos. Claro, pero bajo el ojo del huracán está hoy la Iglesia y el Papa, bueno, decía muy bien Federico Lombardi, coordinador del encuentro, la Iglesia vuelve a ser un lugar seguro. ¿Qué dice Enrique Sánchez a propósito del papel que ha tenido la Iglesia católica en nuestro país? ¿Qué espera usted que suceda en torno a esta cumbre, que el ambiente invita a la esperanza, aunque el propio Papa ya se encargó vamos a ver, de frenar algunas expectativas a la vuelta de su viaje, dicen, de Panamá? ¿Qué expectativas y qué esperanza tiene usted en torno a lo que vaya a acontecer allí, los casos que hay en nuestro país? Se habla, ya decíamos, de 100.000 o 50.000 casos de abuso sexual que se habrían dado a lo largo por todo el mundo. ¿Qué espera usted que suceda aquí en Costa Rica, Enrique Sánchez? Sí, bueno, primero que todo yo tendría un matiz bastante de fondo con lo dicho por Federico Lombardi, cuando él menciona que la Iglesia vuelva a ser un lugar seguro. Es que no lo ha sido, es que la evidencia es que no lo ha sido, ni para los niños y jóvenes, ni para las mujeres. Es decir, si la Iglesia se plantea esta cumbre seriamente, debería plantearse no una vuelta al pasado, sino cómo se va a pensar en el nuevo siglo, cómo se va a pensar en el futuro y cuál va a ser su relación con las mujeres, su relación con los chicos, con los niños y jóvenes que participan en la Iglesia, cuál es la moral sexual cómo se va a cuestionar esa moral sexual que mencionaban también en el espacio. Es decir, la Iglesia, para que esta cumbre tenga resultados, desde mi punto de vista, tiene que plantearse jamás cómo volver al silencio, cómo volver al pasado, cómo volver a proteger o poner el foco en proteger a la Iglesia de los escándalos. El verdadero resultado debería ser cómo proteger a las personas que forman parte de la Iglesia, cómo proteger a las personas que por fe y con esperanza participan en ella y que han encontrado en ella casos de abusos o violaciones y demás. Por eso planteo que esta revisión tenemos que verla con ojo crítico, esta cumbre tenemos que verla con ojo muy crítico, porque no sería aceptable que el resultado fuera una simple reflexión al respecto, un simple reconocimiento o un simple perdón, que repito, son valiosos dentro del proceso de las personas, pero que tendrían que ir acompañados de acciones específicas de cómo va a enfrentar la Iglesia de ahora en adelante, reconociendo toda esa lacra que mencionaba usted, doña Laura, del pasado, cómo se va a plantear de ahora en adelante sus relaciones con la sexualidad, con los jóvenes, con las mujeres. Es decir, esa es para mí, digamos, la mayor duda que me surge alrededor de este encuentro, y es que exista una conciencia colectiva dentro del grupo de conferencias episcopales participantes de que tiene que ser ahí la ruta, no tiene que ser una recuperación del rol de la Iglesia en el pasado, sino una renovación de ese rol completamente diferente y de la participación de ellos en los abusos que se han cometido para un resarcimiento y reparación de los daños que se hicieron a tantas personas en el mundo, y también de cómo va a enfrentar de verdad con cero tolerancia, de verdad con sanciones, de verdad con participación y apoyo a la justicia en los países, a la justicia civil en los países, para que estos casos, cuando se den, no se repitan, para que también la Iglesia se ponga del lado de las víctimas, para que también la Iglesia le crea a las víctimas cuando denuncien. Perfecto. ¿Qué le creerá a las víctimas? Bueno, ¿qué dice? Porque tengo que ir saliendo. Alberto Rojas, de la escuela, muy rápido, muy brevemente. ¿Cree que eso suceda? Vamos a ver, creo que hay un pequeño viraje que da esperanza, y precisamente un aspecto vital es no confundir perdón con impunidad, y es vital que sintamos toda la sociedad que los sacerdotes, los obispos, los diáconos son personas que no están por encima de la justicia, que son personas ciudadanas también, y que tienen que responder a la sociedad por sus actos, como usted o como yo. Entonces, precisamente es quitarles ese hálito
de intocables, no, ¿cómo se llama? Son personas comunes y corrientes con una vocación que ellos han seguido, pero no están por encima de la justicia. Eso es importante y eso es importante que lo tengamos a nivel de cultura en cada una de las diócesis, de las parroquias, de las comunidades. Y entonces, precisamente, actuar en consecuencia cuando alguna de estas personas cometen una fechoría de este tipo, un delito, precisamente, entonces es denunciar. Es importante denunciar para ir cortando y estableciendo otro tipo de relación más igualitaria entre sacerdotes y la comunidad. Exactamente. Muchas gracias, Alberto Franco. Gracias también a Francisco Soto, sacerdote, también a Enrique Sánchez, diputado, y a Anthony Venegas, quien nos acompañó vía telefónica. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias a ustedes por acompañarnos en la revista. Que tengan un feliz día y quédese con CINAR Costa Rica Medios. A continuación, Promuévete.